quiero que vayamos a la escritura en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Con un amén cuando ya lo tenga. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas, pero la otra semilla cayó en buen terreno, el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Vamos a orar, acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, abrir nuestro corazón, aun cuando nosotros no hicimos nada para que nuestro corazón siguiera latiendo. Nos permites un día más, Señor, en tu presencia, caminando junto a ti. Queremos pedirte que esta mañana seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, por medio del Espíritu Santo que mora y vive en nosotros. Que nos haga entender tu palabra, que abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, que abra nuestro corazón, Señor, para que tu palabra dé fruto en nuestro corazón, fruto permanente y continuo en nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros y por lo que seguirás haciendo. Sé tú el que guíe nuestra vida para predicar y hablar tu palabra de verdad. Gracias, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para que seas tú obrando y la gloria sea para ti en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Tome su lugar y esté expectante a la palabra del Señor el día de hoy. Este pasaje que acabamos de leer lo podemos también encontrar en los pasajes paralelos de Lucas y Marcos, en el capítulo 8 de Lucas y en el capítulo 4 de Marcos, que nos dan aspectos importantes también para comprender en sí toda esta parábola. Mateo comienza con un relato y dice: ese mismo día. Quizás Mateo estaba refiriéndose a los acontecimientos que habían sucedido con anterioridad, cuando Jesús iba con sus discípulos y empiezan a recoger los discípulos espigas porque tenían hambre. Y los fariseos los cuestionan diciéndoles: ¿por qué tus discípulos comen espigas en el día de reposo cuando no les es lícito comer? O también cuando entra a la sinagoga y un hombre que tenía la mano seca, Jesús delante de todos ellos los pone en medio y les dice: ¿es lícito sanar en sábado? Y extendiendo la mano el Señor y le sana y su mano es restaurado. Pero los religiosos se enojaron y tomaron consejo para destruirle saliendo de ahí de la sinagoga. O cuando Jesús ese mismo día sana a un endemoniado, lo libera y es cuestionado también. Tuvo un día difícil el Señor, haciendo milagros, predicando la palabra. O cuando él estaba en la sinagoga y llega su madre y sus hermanos queriéndole hablar y diciéndole: oye, tus hermanos y tus hermanas y tu madre están afuera y quieren hablarte. Pero Jesús, extendiendo la mano hacia sus discípulos,
Le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? ¿Y quién es mis hermanas? Son ellos son. Volteando a ver a sus discípulos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice: este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tenía un día fuerte como todos los días, y le seguía una gran multitud a Jesús. Jesús nunca andaba solo, no podía andar solo. Él se daba el tiempo para apartarse en momentos para orar y buscar al Padre en oración continuamente. Pero dice la Escritura que Él salió y se sentó junto a la orilla del mar. Pero se le juntó mucha gente, como era común en el Señor. Decíamos la semana pasada que muchos seguían al Señor, quizás por curiosidad, quizás por interés, o también porque había un corazón sincero de decir: este es el Cristo, este es el Mesías. Y otros quizás porque había la multitud y estaban todos ahí. Y era una gran multitud que estaba con el Señor. Y Él comenzó a hablarles en parábolas, de tal manera que Él se subió a la barca para darse espacio y comienza a impartirles una serie de parábolas. Estamos hablando de algunas parábolas que Jesús habló ese día, ese momento. La parábola es un relato cotidiano de las cosas conocidas por algún oyente o el que la está oyendo, que establece para comunicar una verdad espiritual, una enseñanza, y se pone o se compone de tres partes: la ocasión, el momento en el que está o la situación en la que está sucediendo en ese momento, el relato y la aplicación, porque siempre hay una aplicación en cada una de las parábolas. Es muy importante que nosotros tomemos estos tres conceptos o tres elementos para comprender la verdad espiritual que hay en la enseñanza de cada una de las parábolas. Y Jesús comenzó con esta parábola de el sembrador, algo conocido por todos los que la han escuchado. Quizás tú y yo hoy podemos entenderla, pero ellos no la entendían. Y comienza con una palabra Jesús: he aquí. He aquí es una expresión que define: presten atención a lo que estoy próximo a hablar. Escuchen lo que voy a decir. Y dice: el sembrador salió a sembrar. Y quiero comenzar con este primer punto: el sembrador y la semilla. Un sembrador salió a sembrar. En el versículo 4 del capítulo 13 que acabamos de leer. Nosotros hoy podemos tener entendimiento de esta parábola. Hoy la podemos comprender plenamente porque podemos ver la respuesta de Jesús a sus discípulos, y aún muchas parábolas que Jesús se las interpretó a sus discípulos, pero ellos no tenían el entendimiento para comprender la verdad y la enseñanza que Jesús estaba diciendo en ese momento. Mas sin embargo, Jesús, siempre con un corazón dispuesto, enseñando a sus discípulos, les dice cuál es la enseñanza de esa parábola. Y para ellos era la enseñanza, porque muchos escuchaban las parábolas pero no las comprendían. El sembrador es Cristo, aunque no relata aquí en la parábola quién es el sembrador, pero cuando vamos a la semilla o al trigo y la cizaña, podemos entender que el sembrador es el Hijo del Hombre. Y la semilla es la palabra de Dios. Como lo dice Mateo, la palabra del reino o la buena palabra. O como lo dice Lucas, también dice la palabra de Dios. Ahí en Lucas capítulo 8, versículo 11, lo define correctamente. Dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es incorruptible. Incorruptible, de tal manera que Pedro toma esa semejanza y dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y mora en nosotros. En nosotros mora esa palabra, permanece en nuestro corazón, palabra incorruptible de parte de Dios,
para nuestra vida. La semilla se trata de la predicación del evangelio, las buenas nuevas de salvación que Dios tiene para el hombre, para nosotros, para todo aquel que cree en Él. Porque Él hace nueva vida, hace nacer por la palabra de verdad. Ahora también el sembrador, podemos entender lo que es todo aquel que predica la verdad del evangelio. Cuando usted le está hablando a alguien y le está compartiendo la palabra, usted y yo nos estamos convirtiendo en un sembrador o sembradores de la palabra de Dios, de predicar con verdad el evangelio sin quitarle ni añadirle absolutamente nada, sin disfrazarlo, tal como es el evangelio, sin acomodarlo a nuestra conveniencia o a nuestra necesidad, porque es predicar el evangelio de verdad. Cuando la palabra es predicada de verdad, como es la palabra, surte efecto en el corazón del hombre. Y hay dos cosas que puedan suceder: que la gente se vaya por escuchar la verdad, o la gente diga, oh, sí, cierto, tiene razón, y arrepentirse de sus pecados, porque penetra, la palabra de Dios penetra hasta lo profundo del corazón, discierne nuestros pensamientos, dice la Escritura, y las intenciones del corazón. Es una espada de dos filos. Eso es lo que hace la palabra de Dios, la semilla que usted y yo hemos sembrado en muchas ocasiones, que quizás nosotros no podamos ver el fruto de lo que acontece cuando sembramos una semilla, o quizás Dios nos permite ver el fruto de esa palabra, de esa predicación que estamos nosotros hablándole a las personas, y verlos venir a los pies de Cristo. Muchas veces lo vamos a ver, otras veces no lo vamos a ver. Sembrar la palabra es un mandato para todo cristiano. Aventar la palabra, decir la palabra. En la oración de Jesús, cuando intercedía por sus discípulos, les dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Tú y yo somos enviados. Aunque le está hablando aquí a sus discípulos, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que predicar la palabra, predicar el evangelio. Cuando una historia que en nuestro trabajo, cuando estábamos aquí en Chihuahua compartiendo trabajando, ¿verdad? Pero aprovechábamos para compartir el evangelio. Quizás en alguna ocasión les dije que cuando estaba yo a cargo de una cuadrilla, de un camión, el que venía y me acompañaba, yo traía mi Nuevo Testamento y le decía: a ver, ¿qué salmo nos toca leer? Y hermano, y quién sabe qué tanto me decían, pero ahí estaban leyendo el salmo. Y muchos se burlaban, muchos me agarraban en carrilla porque les predicaba la palabra o les predicaba el evangelio, y todo el mundo me decía el hermano, así me conocen en CFE, por el hermano. Y cuando me fui después de 22 años, yo decía: Señor, yo he predicado tu palabra aquí, les he hablado de ti, pero no he visto un fruto en este lugar. No he visto a alguien que diga: oye, yo quiero venir a los pies de Cristo, yo quiero acompañarte, yo quiero ir a la iglesia. Y yo volteaba a ver y decía: no veo ningún fruto. Cuando llega el tiempo de partir a la Ciudad de México, me fui con eso en mi corazón y decirle: Señor, yo hice hasta donde yo pude, la palabra quedó sembrada. El Señor me permitió hoy, en estos días, trabajar con parte del equipo de aquí, de CFE. Y ¿cuál es mi sorpresa? Que varios que en aquel entonces me daban carrilla, me decían: hermano, yo estoy en la fe también. Estoy en la fe. Y habían especialmente uno que lo veía, y cuando lo veía andaba, en condiciones que daba tristeza, y le compartía la palabra, le predicaba el evangelio, y verlo en Cristo ahora, wow,
Le digo, Señor, por ese tiempo me permitiste para poder ver lo que en un tiempo se sembró. Y en este tiempo nosotros quizás en esta colonia podamos cosechar lo que otros sembraron, lo que otros quizás que sembraron con todo su corazón y no vieron el crecimiento, no vieron el resultado, pero hoy nosotros podemos ver el resultado de otros que han venido a Cristo, que han venido a este lugar para decir, yo le entrego mi corazón a Cristo. Vemos el resultado de esa semilla. Así es que cada vez que usted hábleles al Señor diciendo, Señor, que tu semilla sea sembrada en el corazón de las personas. No nos cansemos de convertirnos en ese sembrador y sembrar esa semilla, porque tarde o temprano va a caer en la tierra correcta para dar el fruto correcto. Hay cristianos que en su vida, en los hijos, en el esposo o la esposa, pueden pasar muchos años y parece que no va a dar fruto en el corazón. Pero qué hermoso cuando esa palabra quedó sembrada en el corazón y empieza a crecer y a crecer, hasta que comienza a dar fruto. Eso es lo que hace el Señor. Cuando en la iglesia de Corintios había división entre ellos, porque uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Había esa división. Y Pablo les decía, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores por el cual ustedes han creído. Pero tanto el que siembra como el que riega, como el que siembra, como el que riega, recibirá recompensa. Pero el crecimiento lo da el Señor. Él es el que da el crecimiento. No te canses de sembrar la semilla. Y quiero comenzar también con esta parte, la semilla que cayó junto al camino, que es el punto número 2. Dice, mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Era muy conocido que cuando el sembrador metía su mano en el costal donde traía las semillas y iba aventando las semillas, muchas de esas semillas o algunas semillas caían sobre el camino. Y el camino, estamos hablando de un camino que era transitado, que era constantemente pisado y se iba haciendo duro, de tal manera que la semilla no daba su fruto, no se enterraba en la tierra y no daba el fruto que debía de dar. No germinaban porque llegaban las aves y se comían todas esas semillas que caían junto al camino. Me recuerda cuando queríamos sembrar un césped ahí, un pasto, un pedacito de 4x3 más o menos, o 4x4, y comprábamos semilla y le echábamos semilla, bastante semilla ahí, y trataba uno de taparla, pero de repente llegaban los pájaros y estaban comiendo, y salía uno a espantarlas, y a espantar las aves, te metías y luego volvían a bajar, pero ahora las veías más apuradas, porque sabían que iba uno a salir a espantarlas, y estaban comiéndose la semilla de manera de tal que cuando empezaba a brotar esa semilla, ese pasto, veías así como, aquí sí, acá no. No salía completamente. Así es la semilla que cayó junto al camino. ¿Cuál es el resultado de esa semilla que cae junto al camino? La respuesta se la dio Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El enemigo se encarga de robar esa semilla. No quiere que dé fruto. La semilla está sembrada en el corazón de los oyentes. Cuando el camino está transitado duramente, continuamente se endurece. Así es el corazón del hombre, se endurece.
Y viene el enemigo y roba y arrebata esa semilla para que no germine y no dé fruto en el corazón de aquella persona donde fue sembrada. Continuamente el Señor está hablando al corazón de los hombres. Y aún en nosotros, cuando nuestro corazón era un corazón duro de piedra, el Señor estaba martillando fuertemente en nuestro corazón, en nuestra vida, hasta que fue quebrantado toda esa piedra que había en nuestro corazón y entró la palabra en nosotros. El hombre está endurecido en su corazón y no presta atención a la palabra de Dios. Estos son la semilla que cayó junto al camino. No prestan atención a la palabra de Dios, al evangelio. Muchos vienen y escuchan, pero no le prestan atención a la palabra de Dios. El maligno se refiere a Satanás, se refiere al enemigo. Y él no quiere que dé fruto. Él la arrebata y usa a quien tenga que usar para que esa semilla sea arrebatado del corazón del hombre. Vinieron las aves, no solo es Satanás, está hablando de todos los achichincles del enemigo que te tratan de robar esa semilla. Cuidémonos nosotros de no estar haciendo el trabajo del enemigo. Hablemos edificación, hablemos bendición para crecimiento de los demás. Y que no seamos parte de endurecer el corazón de los demás. Qué tremendo, porque esta semilla que cayó junto al camino no dio fruto. No dio fruto. La siguiente semilla es la que cayó en pedregales. Dice Mateo, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Esta parte de la semilla que el sembrador esparció, cayó en piedra. Aparentemente en una capita de tierra, poca tierra, pero hacia abajo era pura piedra. No había manera de que la planta pudiera seguir echando sus raíces, extendiendo sus raíces. La raíz no era profunda, estaba por encima, brotó rápidamente, pero salido el sol se secó inmediatamente porque su raíz no era profunda. Quizás usted ha observado o ha plantado un árbol donde hay mucha piedra y trata de hacer y escarbar con un rotomartillo y hace un hoyo grande, y cuando planta el árbol, aparentemente el árbol empieza a crecer y empieza a ponerse verde. Pero después de 2 o 3 años o un poco más, el árbol comienza a secarse. Comienza a sus hojas a cambiar su color y se va secando poco a poco, porque el árbol quiere extender su raíz para sacar los nutrientes de la tierra, pero como no puede porque hay una piedra ahí fuerte, se empieza o comienza a secarse, de tal manera que al rato vemos al árbol seco. Esa es la semilla que cae en pedregal. No hay fruto. ¿Cuál es el resultado? Dice Mateo, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras, es el que oye la palabra de inmediato, la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ellos. Hay quienes vienen a los pies de Cristo y con gozo en su corazón comienzan a servirle con mucha alegría, pero cuando vienen las dificultades, las pruebas, por causa de la palabra, por causa del evangelio, se empiezan a desanimar, comienzan a retroceder. Ya no los vemos tan gozosos como al principio y llega el momento en que dicen, ya nos vamos mejor. Esta es la semilla.
Hay un gran interés en el corazón del hombre cuando la semilla cae en pedregales. Estos oyen con alegría. Están convencidos al momento de lo que están recibiendo de la palabra. Se gozan del mensaje, aceptan el mensaje, pero no lo atesoran en su corazón. Está en su mente, está en su pensamiento, pero no baja a su corazón para que se haga una realidad, para ponerlo en práctica. Simplemente es oyente. Ay, la palabra sí está ahí en su mente, pero no la dejan que baje al corazón. La retienen la palabra por algún tiempo, pero tarde que temprano se detienen y retroceden al evangelio. Lucas dice, estos creen por algún tiempo. Hablando de la parábola del sembrador, profesan ser creyentes, pero no son verdaderos creyentes. Es decir, son convencidos, pero no convertidos. Solo aquel que ha creído verdaderamente permanece a pesar de las dificultades, a pesar de la situación que suceden. Permanecemos en el Señor, permanecemos caminando, porque la palabra ha dado fruto en nuestro corazón. Pero cuando es sembrada en roca, en piedra, la semilla no da su fruto, o crece por un tiempo, pero tarde que temprano se seca. Son las pruebas por causa de Cristo. ¿Quién de ustedes no ha recibido por causa de Cristo el ser criticado o que se burlen por causa de Cristo? Había un temor en mi vida cuando conocí a Cristo, y quiere decir, quizás usted diga, no, pues yo no tuve temor. No, yo sí tenía temor. Yo decía, ¿cómo voy a decir que voy a ser cristiano? Pero conforme iban avanzando los días, yo sentía un fuego en mi corazón que no pudo detenerme, y en el momento que menos esperaba comencé a compartir la palabra. Comenzó a dar fruto, no se pudo retener. Las pruebas hacen tropezar a muchos, los hacen retroceder. Estos son los que fueron sembrados en pedregal, quedan también sin fruto. La semilla que cayó en espinos. Mateo capítulo 13, versículo 7. Dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Esta parte de la semilla, cuando el sembrador aventaba para la siembra la semilla, cayó en hierba mala, espinos, cardos, quizás hasta nopales, que al brotar la buena semilla, la resistencia de estas hierbas malas ahogaron la semilla, impidiendo el crecimiento de tal manera que se seca. Y esto lo vemos en los campos cuando no hay mucha agua. Crecen los espinos, crecen los cardos. Y si cae una semilla buena, se ahoga automáticamente. No la dejan crecer, le quitan todos los nutrientes. ¿Cuál es el resultado de esta semilla? Dice Mateo 13, 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Los espinos son comparados con las preocupaciones de este mundo, el afán, la ansiedad de este mundo, las preocupaciones momentáneas y pasajeras, el afán por muchas cosas ahogan la palabra, las cosas prioritarias de este mundo. Cuando dejamos de tener prioridad en la palabra, en el evangelio, y nuestra prioridad se convierte en otras cosas. Las riquezas de este mundo no es malo, y lo hemos dicho, el tener económicamente no es malo, pero es malo cuando lo ponemos por encima de Dios, de Cristo. Cuando nuestro corazón está en el amor a las riquezas. El enemigo
consigue evitar que la palabra haga efecto en el corazón del hombre. Ya hemos hablado algunas prédicas acerca de esto. No permitamos que las dificultades, los afanes de este mundo nos aparten del propósito de Dios. El enemigo va a usar cuanto tiene en sus manos para distraernos, para apartarnos, para que perdamos nuestra mirada de Jesús y nos afanemos y nos preocupemos, olvidando el propósito de Dios para nuestra vida. No quiere que dé fruto. Pero quiero hablar más acerca de la semilla que cayó en buena tierra. Mateo capítulo 13, versículo 8. Pero las otras semillas que cayeron en buen terreno, el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. Esta semilla cayó en el terreno apropiado para su crecimiento. Dio fruto. Las otras 3 no dieron fruto absolutamente ni uno. Pero esta semilla que cayó en buena tierra, que cayó en el corazón del hombre, que recibió la palabra con todo su corazón, ya la tierra estaba preparada. El sembrador aró la tierra, la preparó, la limpió, quitó las espinas, quitó las piedras, le dio abono. El Señor en nosotros estuvo preparando nuestro corazón una y otra vez. Donde escuchamos la palabra, primero nuestros oídos estaban cerrados a la palabra, pero repentinamente empieza a haber curiosidad por el evangelio, por la palabra, porque la palabra de Dios es un martillo que está golpeando nuestro corazón continuamente hasta que es quebrantado y venimos a los pies de Cristo. El Señor preparó tu corazón, preparó mi corazón para que cuando escucháramos la palabra pudiéramos venir y recibirla y gozarnos el día de hoy siendo constantes en el Señor. Permanecemos en el Señor. Él preparó nuestro corazón, puso los fertilizantes adecuados en nuestro corazón para que la palabra diera fruto en nosotros, de tal manera que cuando el sembrador iba esparciendo esa semilla, iba cayendo en ese corazón correcto, en esa vida donde había sido ya trabajada la tierra, donde las aves no pudieron comerse las semillas porque penetró en lo profundo. Así la palabra de Dios ha penetrado en lo profundo de nuestro corazón. Quizás usted pueda decir, bueno, pues quizás no está pasando por lo que yo estoy pasando. Créame que he pasado por dificultades donde mi fe ha sido probada de tal manera que dices, Señor, socórreme. Ha sido probada y usted también, su fe va a ser probada, pero tiene que permanecer firme porque la palabra de Dios ha hecho efecto en lo profundo de su corazón. Esa espada de 2 filos ha penetrado nuestro corazón profundamente, de tal manera que hoy permanecemos fieles a Él, firmes a Él. Unos dieron fruto al 100, otros al 60 y otros al 30. No es un fruto constante igual en todos, sino que unos van poco a poco, van caminando, poco a poco ahí van, luchando con las dificultades, con las tentaciones, pero ahí van caminando, humillándose al Señor y diciéndole, Señor, sácame adelante, socórreme, ven por mí, ayúdame. Y hay otros que tú los ves que llegan y hacen una revolución. No es todos igual para todos, pero la palabra cuando queda sembrada ahí es permanente. Ahí estoy, ahí voy, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, sigo continuo. El enemigo trata de ahogar esa semilla, pero cuando da fruto no hay quien la detenga. No hay nadie que la detenga, porque el Señor es el que está dando el crecimiento en nuestra vida. Él lo está haciendo. Dios ha sido bueno con nosotros.
dio su fruto. Una semilla es tan poderosa que cuando la siembras la semilla, crece un árbol o una hortaliza que cuando lo siembras empieza a dar, ya no es una semilla, sino cientos o hasta miles de semillas que se van reproduciendo. Y llega el momento en que usted y yo podemos disfrutar del fruto de ese árbol, de esa semilla. Hay un fruto continuo, constante. Platicaba se me fue el nombre. Francisco. Platicaba con Francisco Velázquez y él me decía que cuando él sembraba o cuando se sembraba un nogal, era una pequeña semilla, una pequeña. Pero cuando empezaba a crecer y pasaba el tiempo y se empezaba a fortalecer la raíz y empezaba a hacer raíz y echar y buscar el agua y se arraigaba fuertemente y llegaba a tal momento en que empezaba a dar mucho fruto. Así es la vida del cristiano. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, comenzamos a dar fruto. Aquello que nos detenía, que nos quería apartar del propósito de Dios, que nos anclaba, comienza a haber un fruto en nuestro corazón de tal manera que es cortado y avanzamos libremente en el propósito y en los caminos del Señor. Hay 3 aspectos importantes en esta semilla. Dice Mateo 13:23, pero el que recibió la semilla cayó en buen terreno. Es el que, dice, en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Esto sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Hay algo especial en esto. Oye, entiende y da fruto. Esa es la semilla que cayó en buena tierra. El Espíritu Santo le da entendimiento de lo que oye. Los ojos que antes estaban cerrados al Evangelio, cuando nos parecía locura, ahora decimos, wow, ¿por qué no lo había entendido? ¿Por qué no había venido a los pies de Cristo antes? ¿Por qué me tardé tanto? Porque el tiempo del Señor es el correcto, el adecuado en el momento en que venimos y entregamos nuestra vida a Cristo. Él trabajó con nosotros de tal manera que cuando llegó la palabra comenzamos a dar fruto en nuestro corazón. El verdadero creyente es puesto en este mundo para que vaya y lleve mucho fruto. Mas el fruto, dice la Escritura, del Espíritu no habla de muchos frutos, sino de un solo fruto, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Esa es la vida del cristiano. Hay fruto, hay amor, hay gozo en el corazón, gozo permanente, amor permanente. No importan las dificultades, no importa lo que pase, estamos arraigados y cimentados en Él. Esa es la vida de la semilla que da fruto en tierra buena. Y usted y yo cayó la semilla en buena tierra porque alguien le predicó la palabra. Alguien le habló de Jesucristo. Alguien usó para que usted y yo estuviéramos hoy aquí. No se canse de sembrar la palabra. Hay quienes le van a rechazar, hay quienes le van a insultar, hay quienes le van a ignorar. Lo mismo pasó con el Señor, lo mismo pasó con los apóstoles, lo mismo ha pasado con muchos. Hay quienes brincaron nuestras fronteras para traer el Evangelio aquí y que estuvieron dispuestos a dar su vida para sembrar la semilla. Y hoy podemos disfrutar de esa palabra que ellos sembraron, de ese Evangelio que ellos trajeron aquí a nuestra ciudad, a nuestro país, que llegó a nuestro corazón. Qué hermoso es poder ser buena tierra en nuestra vida.
Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de reflexión y decir, mi corazón ha sido buena tierra. Es un tiempo de decirle, Señor, aquí estoy. Sé tú en mi vida. Haz tu voluntad en mí. Que yo pueda seguir dando fruto más y más y que pueda hacer tu voluntad sembrando la palabra. Quizás no vamos a ver el fruto de esa predicación, de esa palabra, pero quizás Dios nos permita verlo y nos va a permitir ver mucho, pero otra no lo vamos a ver. De tal manera que allá en el cielo, cuando estemos, vamos a ver gente que quizás no lo volvimos a ver y te vas a dar cuenta que tú fuiste el que le predicaste la palabra, porque hay recompensa para el que riega, para el que siembra y para el que riega. Hay recompensa. Eso lo dice la palabra. No se canse de predicar y asegurémonos que está dando fruto en nuestro corazón, en nuestra vida. No se trata de ser perfectos. No somos perfectos, nos equivocamos, fallamos, pero una cosa hacemos, dejando lo que queda atrás, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Permanezcamos en Él, sigamos dando fruto, fruto abundante en nuestra vida. Quiero invitar a los de alabanza que pasen acá con nosotros. Y quiero terminar leyendo el pasaje que comencé en esta mañana. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Al crecer, la ahogaron las plantas. Pero la otra semilla cayó en buen terreno, el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque yo creo, Señor, que tu palabra cayó en nuestro corazón en buena tierra. Y tú has comenzado, Señor, a dar fruto en mi vida. Tú nos has hecho crecer para que demos fruto y fruto en abundancia. Porque separados de ti nada podemos hacer. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos. Y el que está pegado a ti, a la vid, da mucho fruto. Y nosotros que estamos aquí queremos dar fruto. Queremos seguir creciendo. Que tú sigas siendo en nosotros. Que sigamos siendo formados en nuestras vidas. Que tú, Cristo, sigas siendo formado en nosotros. Gracias, Jesús, por lo que has hecho. Por la palabra que has sembrado en nuestro corazón, en nuestra vida. No se trata de nuestra perfección, sino de la perfección tuya en la cruz del Calvario. Por lo que tú hiciste en la cruz, hoy estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados por el Espíritu Santo que mora y vive en nosotros, por la palabra de verdad que ha sido sembrada en nuestro corazón. Sé tú en nosotros, Jesús. Sé tú en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque llegaste tú a nuestra vida. Cante con nosotros esta alabanza, este canto de adoración. Tu gracia y amor